Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Pruebas, aplicando la fidelidad en tiempos de prueba. Esta serie, esta es la segunda parte de esta serie. Esta serie ha comenzado como parte de nuestro deseo de poder visualizar de una manera más profunda, de una manera más extraordinaria, apreciar lo importante para nosotros de entender que la fidelidad al Señor es un elemento crítico cuando se trata de nosotros atravesar momentos de prueba y poder hacerlo de una manera victoriosa. En este día, en esta parte 2, vamos a mirar un punto importante y cómo la fidelidad nos permite a nosotros aceptar el sufrimiento por el bien del reino. Aceptar el sufrimiento por el bien del reino. Y esto es importante, mis amados, porque usted y yo tenemos un compromiso muy profundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, le dijo, miren, en el capítulo 28 del libro de Mateo, dice, miren, ¿saben qué? Yo me voy, pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes se tienen que ir por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones del mundo, hagan discípulos, levanten, rieguen esto por todas partes del mundo, que se bautice la gente. En otras palabras, nos entregó a nosotros lo que hemos llamado por tradición una gran comisión, ¿no? De poder nosotros llevar el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a poner atención en esta gran comisión, tenemos también que nosotros abrir y expandir el horizonte de nuestra mente para poder entender de qué se trata ese compromiso. Ese compromiso va mucho más allá sencillamente de que usted se convierta en un predicador o una predicadora, en un maestro o una maestra del Evangelio, sino va mucho más, es eso también, pero va mucho más allá en el que nosotros tengamos la oportunidad en este mundo de poder presentar el rostro correcto del Evangelio de Jesucristo. Que las personas que miren la iglesia reciban un impacto en sus vidas a tal grado que ellos anhelen y deseen ser parte de lo que nosotros creemos. Amado, creer en algo, la gente cree en muchas cosas. Si usted se pone a sacar cuenta, hay millones de sectas y de religiones por todo el mundo. Existen miles y miles de movimientos, existen miles y miles de cosas en las cuales la gente quiere creer. Todo el mundo cree en algo, aún los ateos creen en algo. Y si vamos a ver la cosa, yo siempre he dicho que si alguien cree en Dios más que los creyentes son los mismos ateos, porque se pasan toda la vida peleando que Dios no existe. Oye, si Dios no existe, pues deja el asunto ya y no hables más. No existe, ¿para qué sigues en lo mismo? Pero no siguen en lo mismo porque saben dentro de sí que sí existe un Dios maravilloso. Así que todo el mundo cree en algo, ¿no? Los liberales, toda esta ola liberalista que está encendiendo nuestra nación y haciendo tanto destroce en principios. Óigame, mi esposa me leía anoche algo que me dijo, mira esto, y me lo leyó y a mí me llamó la atención, ¿no? Como un joven le decía, pero abuelo, ¿cómo tú vivías antes sin el iPad, sin el iPhone, sin ninguna de esas cosas? Le digo, pues no sé cómo vivíamos nosotros, pero yo sé cómo vivíamos con respeto, vivíamos con honra, respetábamos a nuestros padres, respetábamos nuestra nación, respetábamos nuestra bandera, respetábamos esto, lo otro, bla, bla, respetábamos todas esas cosas, teníamos una creencia, creíamos en Dios, nadie se metía en eso. Así vivíamos nosotros antes, ¿no? Los cambios, aún el liberalismo, amado, tiene un ataque profundo contra el que cree. El enemigo de los liberales no es un partido en específico, el enemigo de los liberales somos nosotros, los que creemos. Porque dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Mi alma te alaba, Jehová. Y ellos saben que si el pueblo del Señor se llega a unir en esta nación y creemos de verdad, la volteamos al otro lado, ¿no? Entonces,
es importante que nosotros sepamos que hay una responsabilidad y unas grandes expectativas que tiene esta humanidad para con nosotros. Por lo tanto, si de algo tenemos que tener cuidado, es que nosotros proyectemos el rostro correcto del Evangelio. Y para ello tú y yo tenemos que estar conscientes que en este mundo, el mismo Señor lo dijo, tendríamos problemas difíciles, estaríamos pasando por aflicciones, estaríamos pasando por problemas donde nuestra fe sería probada, estaríamos pasando por momentos de tentación. Yo quiero decirle a usted una cosa, mi amado, y quiero que usted esté claro. Una tentación no es otra cosa que la prueba de nuestra lealtad. ¿Y mi lealtad a qué? Mi lealtad no a un concepto, no a una religión, pero mi lealtad a una palabra. La palabra que proviene directamente del Dios de la gloria, la palabra que transforma, la palabra que nos llena, la palabra que permite que yo desarrolle una fe, la palabra que me permite que desarrolle una convicción que dice que esa fe, si es tan pequeña como un granito de mostaza, mueve montañas. Mi alma te alaba. Entonces, tú y yo tenemos que cuidarnos que no lleguen los momentos de sufrimiento en los cuales a nosotros nos dé la tentación de faltar a esta lealtad a nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a comenzar hoy en esta parte 2, vamos a ir a esta parte 2 y vamos a ver cómo la fidelidad nos permite a nosotros aceptar el sufrimiento por el bien del reino. Estaremos mirando hoy el libro de Hebreos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a ver unos versículos donde se destaca la vida o se utiliza la vida de Moisés como un ejemplo para esto. Yo he mencionado en muchas ocasiones y lo quiero mencionar nuevamente. Amados, hay algo que no puedes obviar y es que confiar en la presencia de Dios. Escucha bien. En esta carrera de creyentes, tú y yo necesitamos estar de acuerdo en un punto muy importante, trascendental y básico. Y es en quién nosotros vamos a poner nuestra confianza en este mundo. Hay muchas cosas en las cuales tú puedes poner tu confianza. Hay muchas personas en las cuales puedes poner tu confianza. Pero es importante que tengamos claro que confiar en la presencia de Dios en los momentos bien difíciles. Porque confiar en Dios cuando todo te está saliendo bien, cualquiera. Pero confiar en Dios en los momentos duros, difíciles, momentos que realmente nos estremecen, requiere de nosotros que nosotros vivamos esta vida dependiendo, escuche bien que uso la palabra, dependiendo de un elemento sobrenatural que nos aliente a que nosotros podamos seguir expresando una fe que no tenga reservas. Necesitamos que en momentos difíciles haya algo dentro de nosotros que nos levante, que nos mueva y que no importa que la cosa esté difícil, dura, agonizante, yo pueda seguir creyendo en Dios y serle fiel a Dios, no importa qué, sin reservas, sin condiciones. Amados, por eso quiero que veamos a las personas de Moisés. Porque ese es un ejemplo clásico de poder confiar, y yo dije un elemento sobrenatural, ¿no? Un elemento sobrenatural. Moisés confió en la presencia de Dios. Y no importando lo difícil de la circunstancia, cuando él confiaba y confió en esa presencia sobrenatural del Dios viviente manifestada dentro de él, lo hizo capacitado para aceptar, para recibir y aceptar los momentos de sufrimiento, y lo hizo con tal de que la voluntad de Dios pudiese llevarse a cabo para bien del reino. Él no midió que los momentos difíciles le iban a costar algo a él. Lo único que él vio es que él estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, del Dios maravilloso. Él se dio cuenta que estaba delante de algo extraordinario y dijo: no importa lo que sea, yo voy a hacer lo que sea con tal de que el reino continúe hacia adelante. Esto verdaderamente le dio a él la oportunidad de poder manifestar una disponibilidad carente de cuestionamientos y dispuesto a pagar el precio más alto con tal de que Dios
pudiera llevar a cabo su plan. Por eso es que cuando nosotros leemos esta porción del libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos hace algo interesante y hace alusión, coloca su atención y hace alusión precisamente a la historia del éxodo del pueblo de Dios, de la esclavitud. Y como ejemplo, y lo hace como un ejemplo de cómo hay momentos que nosotros enfrentamos, circunstancias tan difíciles en nuestra vida, que nosotros tenemos que tomar decisiones complejas. La vida del creyente es difícil, no por las tentaciones, sino por las decisiones que tengo que tomar en medio de las tentaciones. Tampoco me escucharon. Repítelo, Ángel Orlando. Es difícil no por la tentación, sino por la decisión tan compleja que a veces nosotros tenemos que tomar en los momentos bien difíciles, en los éxodos que todos nosotros pasamos en la vida por lo difícil, y necesitamos mostrarle que nuestra confianza está puesta en Jesús. Así que, amados, repetidamente en esta porción de la Escritura, el autor de Hebreos utiliza una frase. Cuando veamos ahorita, vamos a leer la porción y usted se va a dar cuenta que el autor, siempre que está hablando en esto, dice por la fe esto, por la fe Moisés, por la fe sus padres, por la fe esta cosa, utiliza y comenzó por la fe. Y lo interesante es que en el hebreo, cuando utiliza esta frase, el escritor de Éxodos, aquí en hebreo, sobre todo aquí en el griego, utilizaron una palabra interesante, utilizó la palabra pistis. La palabra pistis, y esa palabra pistis significa persuasión, credibilidad y convicción. Por la fe. Cuando dice por la fe, en griego está diciendo, porque sabe, es algo que te ayuda a persuadir cualquier cosa, que trae credibilidad y que trae convicción. En otras palabras, mi amado, la fe no es cualquier cosa. La fe sí mueve montaña. La fe sí hace cosas extraordinarias. La fe levanta a los muertos, sana al paralítico, le da niños a los que no pueden. La fe sana el AIDS, sana el virus. La fe nos levanta, la fe trae provisión. Aleluya. La fe nos permite continuar viviendo en medio de este mundo. La fe, ¿por qué? Porque hay a toda esta palabra, a todo este mensaje, nosotros en nuestra vida lo sellamos con fe, porque todos nosotros, cuando tenemos una convicción profunda por la fe, hacemos este evangelio persuasivo, un evangelio de credibilidad y un evangelio de convicción. Y la gente tiene que recibirlo porque le estamos dando elementos que verdaderamente van a transformar las vidas de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que el autor de Hebreos toma todo esto y lo coloca en lo más profundo. Por eso lo sigue en la fe, por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe lo. ¿Por qué? Porque lo mete bien profundo dentro de la conciencia del creyente para darle a entender que estos son uno de los elementos más importantes en la vida de fe, en la vida de un creyente. Amados, cuando la fe se desarrolla, y escucha bien, cuando la fe se desarrolla, no cualquier fe, pero una fe que es extraordinaria, una fe que es de profunda convicción. Cuando la fe se desarrolla de manera extraordinaria, entonces esto va a provocar algo, que los momentos de prueba, escucha bien, cuando tu fe se desarrolla de manera sobrenatural, extraordinaria, los momentos de prueba se convierten en oportunidades para que tú tengas la oportunidad de aplicar la fidelidad a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en las buenas todo el mundo le cree a Dios, pero en las malas, ¿qué pasa? ¿Y sabes qué? Nuestro compromiso con Dios no es un compromiso cuando las cosas nos estén saliendo bien solamente. El impacto grande de nuestra convicción es en los momentos difíciles. Es permanecer nosotros siéndole fieles al Señor cuando nadie más tiene la capacidad de serle fiel. Cuando la gente te va a cuestionar a ti.
Yo no sé usted, porque ustedes son gente muy santa, pero a mí me han cuestionado. Oh, pero tú no eres cristiano, pero tú no crees en Dios. ¿Y dónde está el Dios tuyo ahora? ¿Ah? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Tienes esa prueba? Oye, ¿qué te pasó? ¿Y tú no le servías al Señor? Ajá, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Eso es lo que la oportunidad que nos dé la fe a nosotros. Nos da la oportunidad de cuando llegue el momento difícil, nosotros poder aplicar nuestra fidelidad sin cuestionamiento, sin reproche y con un sentido de conformidad por haber logrado colocar la voluntad de Dios por encima de todas las demás cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuando en medio de todo lo difícil yo puedo sentirme conforme. Eso no es fácil, amado, no es fácil. No es fácil. A veces que yo como pastor que paso por diferentes circunstancias y pruebas. Y ¿saben lo que es? No es fácil sentirte conforme. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, aún en medio de lo difícil, nosotros nos sentimos conformes porque sabemos que Dios está en control. Mi alma te alaba. Así que, utilizando la persona de Moisés, nosotros vamos a ver cómo la fe de este hombre se desarrolla de una manera tan extraordinaria, tan tremenda, que Moisés le fue fiel a Dios aún en medio de su sufrimiento. El primer punto que quiero dejarles a ustedes es el siguiente: que la fe nos sostiene en medio de nuestros éxodos y nos permite mantenernos firmes ante la voluntad de Dios. No hay duda que todos nosotros también tenemos que cruzar un mar rojo. Y no solamente una vez. Los judíos allí en Egipto lo cruzaron una vez. Yo no vi que se regresaran para cruzarlo otra vez. Vamos a cruzar otra vez, que esto estuvo nice. Corriendo otra vez Moisés, vamos para atrás. No pudieron, no. Pero nosotros en esta vida cruzamos el mar rojo varias veces. No, bueno, yo sí, ustedes no. Varias veces. Pero una cosa le puedo decir, que todas las veces que lo cruzo, el mar se sigue abriendo y yo sigo pasando en seco. Quiero leer esta porción de la palabra en Hebreos capítulo 11, 23 al 26. Y dice esta porción: por la fe, y subraye por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y puede subrayar esto: y no temieron el decreto del rey. Por la fe, nuevamente lo dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow. Amado, a nosotros en esta mañana quiero decirle, no debiera causarnos a nosotros ninguna sorpresa cuando nosotros vemos que el autor en hebreo toma la fe de Moisés y le coloca un poco más de, como decimos aquí en Laredo, le pone un poquito más de crema a los tacos. Le pone un poquito más de crema a los tacos en cuanto a la fe de Moisés, aun cuando la compara con la de Isaac, con la de Jacob, con la de José. Y mire que estos 3 tuvieron una experiencia increíble. El mismo autor de Hebreo también los menciona. Pero cuando llega Moisés, él exalta, él destaca esto. Y la razón fue porque Moisés estuvo envuelto en uno de los momentos más extraordinarios, trascendentales en la vida del pueblo judío en toda la historia hasta el día de hoy. En toda la historia hasta el día de hoy, el evento más importante para el judío fue el cruce del Mar Rojo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque fue el momento, amado, en el que ellos pudieron experimentar el cuidado de un Dios tan maravilloso por su pueblo. ¿Cómo les cuidó? En ese relato de Hebreo destaca la importancia verdaderamente de la fe en la vida del creyente, sobre todo en los momentos de prueba y las circunstancias difíciles, donde muy probablemente van a requerir confianza en Dios cuando se trata de tomar esas decisiones que mencioné hace un rato. Son decisiones complejas. Veamos el verso número 23 nuevamente. Dice este versículo nuevamente, yo quiero que miren.
por la fe, pistis, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Cuando le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey. ¿Okay? Este es algo muy importante, muy importante. Mire, amado, el primer ejemplo de fe que se presenta en la historia de Moisés es la fe de sus padres. La fe de sus padres. Pero escuche bien, mis queridas hermanas. Ahora, mis hermanas que son mamás. El texto hebreo destaca la fe de la mamá. Amados, esto es importante. Destaca la fe de la mamá. Enfatiza la fe de la madre. Qué cosa más tan tremenda, ¿no? En esta mañana quiero decirte, mamá, que estás aquí. Yo quiero decirte que tus oraciones se están escuchando en el cielo. Yo quiero que tú sepas, madre, que el hijo tuyo que está adicto a algo va a ser liberado. Yo quiero que tú sepas, madre, que la promesa que te dio el Señor con la relación de la vida de tu hijo o de tu hija se va a cumplir, porque se va a cumplir. ¡Aleluya! Porque la fe de una madre es extraordinaria. ¡Aleluya! Oh, mi alma te alaba. Amado, para que el plan de la liberación del pueblo de Dios en Israel entrara en acción, ese plan entrara en acción, se necesitó la fe de la madre. ¿No oíste bien? Que esa madre fue sensible al plan divino y por esa fe colocó a su hijo. ¿Sabes qué? Dice la escritura, mire si la fe es grande. Mire lo que esta madre hace. Esta madre escucha que hay un decreto que había que matar a los niños. Ella escondió a su niño por 3 meses. Ese niño era el niño importante, clave vital en el plan de liberación. Ella lo esconde porque ese niño iba a traer la libertad al pueblo de la esclavitud. Esa madre oró 3 meses. Yo me imagino que era una oración continua, una oración agonizante. Dios mío, este es mi hijo. Este hijo es el hijo de que va a liberar. ¿Qué, Señor, voy yo a hacer? Oh, Dios mío, oh Padre eterno. 3 meses. La fe de una mamá no conoce límites. Escucha, mamá, no te rindas. No te rindas. No te rindas. 3 meses. Las cosas difíciles. 3 meses. Y sabe una cosa, que orando llegó el plan. O sea, pon el nene en la canastita. Pon el nene en la canastita y échalo río abajo para que se lo encuentre la hija del que firmó el decreto para matarlos a todos los demás. What a wonderful plan. ¿A usted no le parece que eso es algo extraordinario? La fe de esta mamá era tan increíble que ella se puso para el plan más extraordinario. ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo te voy a hacer, mija, lo que vas a poner a hacer. Agarra el nene y lo pones en la canastita y échalo por el río, que la encuentre la hija del faraón. What? Hello. Hey. No sé si te habrás acordado, pero el papá el papá de esa fue la que firmó el decreto que mataran a todos los nenes. Sí, mijita, ponlo ahí y déjalo para que ella lo encuentre. Dios le metió en la misma casa del faraón al libertador de los esclavos judíos en Egipto. Él lo metió.
Y la fe de una mamá permitió que eso se llevase a cabo. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Yo no sé, pero alábalo porque Él es grande. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no? Oh, mi alma te alaba. Amado, eso fue todo la fidelidad que viene como resultado de una fe profunda y una fe sin cuestionamiento. Nos enseña a nosotros a confiar por arriba de las amenazas y de las imposibilidades con las cuales pueden impedir el desarrollo total y completo de la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba. Yo no sé qué te ha dicho a ti el Señor, pero una cosa te voy a decir. Ese marido tuyo sinvergüenza, borrachón, que, óyeme, que ese no se va, tú dices que no se va a convertir ni a trancazos. Mira, ten cuidado, hermana. Ten cuidado. Que a lo mejor ese borracho que no se convierte ni a trancazos ni con lo que le das tú, ya Dios lo tiene separado para que sea un siervo. Ese sí, ese mismo el tuyo, míralo para el mar, no. ¿Ah? Eso son las cosas que hace Dios. Lo que Dios tiene, mira, si Dios te ha dado promesas, las promesas de Dios se van a cumplir, no importa qué. No importa qué, no importa lo más difícil que lo veas. Cuando la cosa se te ponga más apretada, créele más a Dios. Y séle más fiel al Señor cuando se ponga más apretada. Aleluya. Amado, Hebreos, por eso es que repite, amado, la expresión de que el niño era hermoso. Lo dice muchas veces. Cuando el niño era hermoso. ¿Por qué razón hizo eso? Y para que tú puedas ver algo interesante aquí, lo voy a mencionar rápido. Vamos a ver esto en el original. Mire, en Éxodo capítulo, versos 2 y 1, Éxodo 2 y 1, él les pone lo siguiente. Le dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz a un hijo. Estaba hablando de Moisés, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Ahora, la palabra hermoso que tú ves ahí, escucha bien. La palabra hermoso, lo pueden poner ahí. La palabra hermoso en hebreo es top, que significa bueno, agradable y fructífero y moralmente correcto. En el Antiguo Testamento, cuando hablan del nacimiento de Moisés, dicen que era top, que era un niño que era bueno, iba a ser agradable, fructífero y moralmente correcto. Wow. Cuando lo vemos en el griego, en Hebreos 11:23, Hebreos 11:23 dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabe lo que destaca el escritor de Hebreos? Que esa palabra hermoso en griego utilizaron el vocablo asteos, que significa bello, hermoso y de elegante vestimenta. Quiere decir que cuando ella abrió eso, esa mujer abrió y vio ese nene, como decimos en Laredo, estaba bien chulo. Bien chulo. Pero lo interesante es que el niño venía vestido y cuando lo vio, esa muchacha era la hija del faraón, era princesa. Ella miró a un príncipe. Lo que estaba ahí adentro no era cualquier cosa. Ese era un príncipe del reino de Jehová Dios de los ejércitos. Eso fue lo que ella vio. Ella no sabía, pero cuando lo vio se estremeció. Oh my God, esto es algo extraordinario. Y ella, amado, tú sabes que le pudieron haber cortado la cabeza a esa muchacha. Y sabes lo más grande, que la muchacha no tenía nene y se le había pasado el tren. Se le había pasado el tren. ¿Y sabe qué? Ella lo agarró y lo llevó. Y me imagino que cuando el faraón vio también el nene, yo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde salió este nene? Pero qué cosa más hermosa. Un príncipe. Dios le metió a un príncipe del reino de Jehová Dios, se lo metió en medio de la casa del faraón. Dime tú lo que no sea capaz de Dios hacer.
Amado, la fe nos hace reconocer las virtudes de nuestras creencias. Y esto nos conduce a nosotros a desarrollar convicciones, las cuales en medio de dificultades van a permitir que podamos persistir en nuestra fidelidad al Señor. Que no se nos olvide este principio jamás. Otro detalle importante es que Moisés mostró en esta acción un grado de audacia y de convicción muy profunda. Y lo hizo en 2 ocasiones. En el verso 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es importante. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que nuestra fidelidad a Dios, y escucha bien, nuestra fidelidad a Dios va a causar algo importante en nuestra vida. Nuestra fidelidad a Dios nos permite que tomemos decisiones importantes, decisiones que van a ser trascendentales, decisiones complejas, aun cuando sabemos que estar del lado de la voluntad de Dios nos va a separar a nosotros de ciertos privilegios. En otras palabras, cuando se trata de ser fiel a Dios y confiar en Dios, a mí no me importa lo que yo voy a perder. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un secreto grande, y es que con Dios no se pierde nada. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entiendes? Con Dios no se pierde nada. Lo que nosotros pensamos hemos perdido, nos lo devuelve el Señor. Y dice la misma Escritura, multiplicado muchas veces. Amados, cuando somos fieles al Señor, nosotros nos identificamos con nuestros orígenes, nos identificamos con nuestras convicciones, antes que con aquellos los cuales nos va a desviar del plan de Dios. Y si nos desviamos del plan de Dios, vamos a arriesgar el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Por eso Moisés prefirió mejor perder las riquezas, perder la vida privilegiada, ser llamado hija del hijo del faraón, ser nieto del faraón. Dijo, para mí eso no es nada, con tal de que el reino de Dios se cumpla. Dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo quiero que tú sepas que la fe nos lleva a nosotros a realizar una cosa importante, y es que las dificultades que podamos atravesar como resultado de nuestra fidelidad nos libran a nosotros de consecuencias perdurables. Cuando tú te vas fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias se pagan, y a veces se pagan por toda una vida. Pero cuando tú decides poner a Dios antes que todas esas cosas, te libras de todo eso. Amado, por la fe, lo que a veces se miran como desgracias, escucha bien, por la fe, escucha bien, por la fe, lo que a veces tú y yo podemos mirar como una desgracia, escucha bien, lo que a veces tú y yo podemos mirar como una desgracia, no son más que sencillamente las bendiciones que van a llegar mañana. Tu desgracia de hoy traerá bendición mañana. Tu desgracia de hoy traerá bendición mañana. Tu desgracia de hoy traerá bendición mañana. Mi alma te alaba, Jehová. Amado, segundo punto. ¿Qué sucede cuando mi sufrimiento es parte del plan del reino? ¿Qué sucede cuando mi sufrimiento es parte del plan del reino? Y eso nos pasa a todos. Lo primero, 2 cosas nada más voy a mencionar aquí. La primera de ellas es que me hace perseverar en la misión que Dios me ha dado. Que no importa el trancazo que yo estoy recibiendo, no me saca de aquí. No me mueve de mi convicción. No me mueva de lo que yo creo, aún me duela hasta lo último. La fe, verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amado, en este versículo parece como que el escritor de Hebreo le da otra perspectiva a lo que se menciona en Éxodo 2.14, cuando en el Éxodo 2.14 menciona que a Moisés le dio miedo. Pero ¿sabes una cosa? El escritor de Hebreo le da una perspectiva diferente, porque el escritor de Hebreo lo que enfatiza es la audacia de las acciones de Moisés en lugar de las emociones negativas. A todos nos da miedo, pero al final del día nosotros tomamos la decisión que tengamos que tomar. Él tomó la decisión de dejar Egipto, y esto en el libro de Hebreo se toma como un paso de fe.
También, amado, el autor de Hebreo destaca que Moisés perseveró. Dice, Moisés perseveró porque se sostuvo como viendo al invisible en lugar de a un rey visible. Lo que el hombre puede presentarse, no le creas. Él miró. ¿Sabes hasta dónde llegó la mirada de Moisés? Esto es extraordinario, es profético. La mirada de Moisés se plantó en la persona del Mesías. En la persona del Mesías. El pueblo de Israel no estaba viendo nada, solamente el pueblo de Israel es nuestro libertador. Moisés miraba el Mesías. Dios le dio a Moisés una oportunidad profética extraordinaria. Por eso dice el invisible en lugar del rey visible. Él miró a lo invisible. Él miró a Jesús de Nazaret. Él miró al Cristo resucitado. Él miró al libertador. Él vio a aquel. Él estaba alimentando a un pueblo de la esclavitud física, pero venía uno al frente que más después que iba a libertar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Amado, todo lo que Dios nos revela y nos muestra, lo único que tiene que ser, es un propósito para algo, un propósito para despertar. ¿Y despertar qué? Nuestro deseo de ser parte activa de un plan y de una voluntad. Amados, a veces nosotros no entendemos algo. A veces no entendemos que la antesala del alcance de una bendición es el sufrimiento. Si tú estás sufriendo ahorita, escucha bien. Escucha bien. Si tú estás sufriendo ahorita, escúchame bien. Si tú estás sufriendo ahorita, ¿sabes por qué? Es porque mañana vas a reír. El sufrimiento es la antesala de una bendición. El segundo punto aquí es que me hace tomar parte en conquistas inalcanzables al pensamiento humano. Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, se ahogaron. Amado, el cruce del mar rojo fue un acto de fe. Y como era un acto de fe, donde se salvaron los judíos, se ahogaron los egipcios. ¿Escuchaste? Como era un acto de fe, donde pasaron los judíos, se ahogaron los egipcios. Porque solo los hijos del Señor conocen esta fe. Amados, termino con este pensamiento. Una de las cosas que más importantes hizo Moisés, beneficios para su pueblo, fue que Moisés logró transmitir al pueblo esa fe. Y aun cuando el pueblo fue testarudo, el pueblo logró creer. Y ese es un ejemplo en donde la fe de un líder y de un pueblo, los cuales fueron preparados para intentar lo imposible solamente por el mandato de Dios, realizaron que la barrera más grande en el mundo no es una barrera, si Dios está con nosotros para ayudarnos a sobrepasarlo. El obstáculo más grande que tú puedas enfrentar o estás enfrentando en este momento no es un obstáculo. Si tú tienes a Dios de tu lado, no es un obstáculo. Porque en el momento, ese Dios te va a levantar y te va a tirar al otro lado y vas a ver la gloria de Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí
en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.